El cielo sobre cárcel era como una herida abierta, rojo, pulsante, con nubes negras que se movían como si susurraran secretos. Manuel descendió de la nave diplomática sin decir una palabra, apenas parpadeando mientras el calor seco del planeta le golpeaba el rostro. Llevaba días sin dormir. Su misión no era militar, ni política. Era personal. Lo habían elegido no por su experiencia, sino por su capacidad de sobrevivir donde otros humanos no lo lograban. 4 guardias alienígenas lo esperaban con lanzas ornamentadas, sus ojos rasgados y brillantes como carbones ardientes. Lo escoltaron sin explicaciones, llevándolo por un pasillo de piedra viva que parecía respirar. Las paredes latían levemente, como si tuviesen memoria. En cada recoveco, se grababan rostros antiguos que lo observaban en silencio. Lo guiaron hasta una gran sala circular. En el centro, sobre un pedestal de mármol oscuro, descansaba una espada de forma extraña, curva como la luna en su primer cuarto. La hoja era negra, casi líquida, y la empuñadura vibraba suavemente con una energía que le erizaba la piel. No había nadie más, hasta que la sintió. Ella, Sareth Valterrey, caminaba con la majestad de una reina exiliada, con el orgullo de una guerrera que ya no necesitaba justificar su fuerza. Su armadura plateada apenas cubría lo necesario, revelando cicatrices antiguas, músculos definidos y un porte que mezclaba belleza salvaje con peligro latente. Su cabello blanco se deslizaba como seda sobre sus hombros. Y sus ojos no parpadearon cuando lo vieron. Humano, dijo al fin, su voz grave, como una canción ahogada por la arena. ¿Sabes por qué estás aquí? Manuel sostuvo su mirada. Solo me dijeron que alguien pidió mi presencia personalmente. Y que debía venir solo. Sareth dio un paso hacia él, haciendo que el suelo vibrara apenas. Su aroma, mezcla de especias exóticas y ceniza caliente, lo envolvió. Yo te llamé. He visto lo que hiciste en Nereus-V. Te enfrentaste solo a una bestia ígnea para salvar a niños que no eran tuyos. No por gloria. No por deber. Sino porque te parecía lo correcto. ¿Lo niegas? No. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con esta reunión. Sareth giró hacia la espada. La acarició con la yema de los dedos como si temiera despertarla. Esta espada pertenecía a mi exmarido. Un tirano. Un carnicero. Durante años me mantuvo encadenada a su guerra. Me obligó a llevar su emblema en el pecho y a matar en su nombre. Hasta que me rebelé. Hasta que me escapé de sus cadenas. Pero esta espada jamás me obedeció. Solo lo obedecía a él. Manuel no dijo nada. El silencio en la sala se volvió denso. Entonces llegaste tú. Sin saberlo, tus actos resonaron con los antiguos códigos de nuestra raza. La espada, respondió. Te eligió. No a mí. No a mis generales. A ti. Sareth levantó la espada con ambas manos y se acercó. Por un instante, Manuel creyó que iba a matarlo. Pero ella se arrodilló frente a él y alzó el arma, presentándosela. Te pertenece ahora. Si la aceptas, llevarás sobre tus hombros un pasado sangriento, pero también una promesa de redención. Y, me llevarás a mí también. Porque la espada no se entrega sin entregar el alma. Manuel la miró, confundido por la solemnidad, pero incapaz de rechazar aquel gesto. Se inclinó y tomó la espada. La hoja vibró. No como un arma, sino como un corazón latiendo. Y en su mente, de pronto, llegaron imágenes que no eran suyas. Batallas antiguas. Lágrimas. Gritos. La figura de Sareth encadenada, obligada a luchar. Su furia. Su dolor. Soltó un suspiro tembloroso. La espada había hecho algo más que reconocerlo. Lo había vinculado a ella. Sareth se puso de pie lentamente, con los ojos brillantes. No de orgullo, sino de miedo. De esperanza. De algo demasiado profundo para nombrar. Ahora eres parte de mí, humano. Aún no lo sabes, pero el momento llegará. Y cuando salió de la sala, dejándolo solo con la espada aún ardiendo en sus manos, Manuel entendió que lo que acababa de comenzar no tenía marcha atrás. Ni en la sangre, ni en el acero, ni en el alma. La noche en cárcel era un océano de sombras. No existía luna. Solo un cielo profundo y vivo, surcado por luces distantes que palpitaban como heridas abiertas. Desde la habitación que le habían asignado, Manuel observaba el firmamento a través del ventanal de vidrio orgánico. No podía dormir. No por la incomodidad del lecho, sino por lo que sentía vibrar en la empuñadura de la espada, aún apoyada contra la pared,
tan viva como él. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. No sueños. Recuerdos que no le pertenecían. Una niña gritando, forzada a entrenar con cuchillas reales. Un matrimonio sellado con sangre, no con amor. Una jaula de oro sobre la que caían pétalos manchados de muerte. Una mujer que sangraba por dentro pero nunca mostraba una sola lágrima. Sareth. La espada lo había unido a ella. Y lo que antes era una atracción física inevitable ahora se sentía como un lazo escrito en fuego. La puerta se abrió sin aviso. El sistema de seguridad ni siquiera emitió un sonido. Ella entró como el viento seco que precede a una tormenta. Sareth se detuvo justo dentro del umbral. Llevaba una túnica ligera, el cabello suelto, la mirada baja. Pero no era vulnerabilidad lo que expresaba. Era decisión. Debí avisarte que vendría, dijo ella, sin moverse más allá de la entrada. Pero necesitaba verte. Aquí. Ahora. Manuel no respondió. La observaba como se observa un eclipse, sabiendo que algo tan hermoso podía también ser devastador. ¿Qué es lo que estás sintiendo?, preguntó él, al fin. Sareth avanzó, cruzando la habitación hasta quedar a centímetros de él. No lo tocó. No aún. Sus ojos subieron, y esta vez no había dureza en ellos. Solo una tristeza inmensa y profunda, que parecía pedir permiso para existir. Cuando entregué la espada, entregué todo. Tú no lo sabes, pero ese acto es un ritual sagrado. En nuestra cultura, es más que una herencia. Es una unión. La hoja escoge, sí, pero también sella. Desde ese momento, estamos enlazados. No por mandato, por esencia. Manuel sintió que el mundo se estrechaba alrededor de sus cuerpos. Un calor sutil llenaba el aire. La tensión entre ellos se volvió insoportable. ¿Y tú lo querías?, preguntó él, con voz baja. Sareth cerró los ojos. Sus labios se abrieron apenas. Su respiración se hizo más lenta. No sabía que lo deseaba, hasta que vi cómo me mirabas cuando tomaste la espada. Hasta que vi que no te quebrabas bajo su peso, ni bajo el mío. Entonces, sin una palabra más, levantó las manos y desató el nudo de su túnica. La tela cayó al suelo con un susurro. El cuerpo de Sareth era el mapa de una historia que nadie había leído completa. Cada cicatriz era una frase escrita en carne. Cada curva, una contradicción entre fuerza y dulzura. Ella no se avergonzaba de lo que era. Se ofrecía entera, sin esconderse. No como una prueba. No como un premio. Sino como un acto de entrega total. Manuel se acercó con lentitud, sin mover bruscamente el aire entre ellos. Alzó una mano y acarició su mejilla. Ella se estremeció, no de frío, sino por algo mucho más profundo. Como si no recordara la última vez que alguien la había tocado sin exigencias, sin posesión, sin deber. No soy tu dueño, susurró él. Lo sé, pero ahora, eres mi verdad. Se unieron en un beso que no pedía permiso ni perdón. Fue un roce al principio, pero la tensión contenida explotó al instante. Los labios se buscaron con hambre de años reprimidos. Las manos recorrieron territorios que dolían al ser tocados, no por el contacto, sino por lo que evocaban. Pero ninguno se detuvo. El lecho los recibió como testigo silente. Allí no había princesa ni guerrero, ni humano ni alienígena. Solo dos almas heridas encontrando un respiro en el calor del otro. Sareth se acurrucó sobre su pecho, aún jadeando, con los ojos entrecerrados. Sus dedos jugaban con el vello de su torso como si fuese la única cosa suave que había tocado en años. No sé si sobreviviremos a lo que se viene, murmuró ella. Pero si muero, quiero que mi alma se quede contigo, y no en el templo que me negó amor toda la vida. Manuel la rodeó con sus brazos, fuerte, decidido, sin miedo. Entonces no morirás. No mientras yo respire. Ella levantó el rostro. Lo miró. Y sin más palabras, se quedó dormida. Manuel cerró los ojos, pero no para dormir. Sabía que la paz de esa noche era un paréntesis. Uno que pronto se rompería. La espada tembló levemente en su rincón, como si presintiera que el tiempo de hablar había terminado. Lo que venía, sería guerra. El sol de cárcel no se alzaba lentamente. Irrumpía como una herida abrasadora que desgarraba la negrura. Cuando Manuel abrió los ojos, el cuerpo de Sareth seguía junto al suyo, envuelto en una paz inusual. Su respiración era rítmica, tranquila, como si por primera vez en años su alma hubiera encontrado una tregua. Pero esa calma se quebró en un instante.
Una vibración profunda sacudió el suelo. Luego otra. No era un temblor natural. Era algo artificial, mecánico, militar. Los cristales de la cúpula vibraron con un zumbido que parecía provenir de las entrañas del planeta. Sareth se incorporó de golpe. Su expresión cambió en segundos, de serena a feroz. No, no tan pronto. Manuel se levantó con ella. La espada, apoyada contra la pared, comenzó a emitir un resplandor leve. La hoja se calentó, como si sintiera la misma amenaza. ¿Qué es eso?, preguntó Manuel mientras Sareth ya se colocaba su armadura pieza por pieza, con la velocidad y precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. Naves pesadas. El pulso sónico es demasiado fuerte para hacer entrenamiento. Están descendiendo, sin permiso. Manuel la siguió hasta el pasillo. Los sirvientes del templo corrían como insectos asustados. Un anciano de piel grisácea los interceptó a mitad de camino. Son ellos. La flota de Kardec. No es una invasión, aún. Pero han roto el tratado. Han descendido sobre nuestras murallas con casas de combate y un portanaves imperial. Sareth no lo escuchaba. Ya había activado la pantalla táctica de la pared. Un mapa en 3 dimensiones mostraba en rojo los puntos de descenso. En solo minutos, la capital sería rodeada. Fue una trampa, murmuró ella. Una farsa de paz para entrar sin oposición. Lo planeó todo. Él sabía que la espada me eligió. No quiere recuperarla, quiere destruirla. El silencio entre ambos duró un solo segundo. ¿Y tú? Sareth giró hacia Manuel. ¿Estás listo para pelear con nosotros? Manuel asintió, sin palabras, y tomó la espada. No había dudas. Ni miedo. El acero se adaptó a su mano como si lo hubiera estado esperando toda su vida. El salón de guerra era una espiral descendente tallada en la roca viva. Al entrar, los altos mandos de cárcel detuvieron toda conversación. Al ver a Manuel con la espada desenvainada, varios gruñeron en desaprobación. El general Tyrex, un guerrero de 6 brazos, fue el primero en hablar. ¿Este es el humano que porta el legado de Valterrey? ¿El elegido de una tradición que ni siquiera entiende? Sareth lo enfrentó sin titubeos. Sí. Y si alguno de ustedes se atreviera a empuñar esa espada, sabrían que los consumiría desde dentro. Él no. Él la domina. Y ahora, nos liderará. Las palabras fueron como una piedra lanzada a un lago congelado. El hielo se rompió. El debate estalló. Gritos. Acusaciones. Viejas heridas abiertas. Manuel esperó. Escuchó. Y cuando el momento fue el correcto, caminó al centro de la sala. No les pido su fe. Solo su tiempo. Ustedes luchan por un planeta. Yo lucho por una causa. Si Kardec viene por mí, entonces soy el muro que necesita esta ciudad. Y no me moveré. No sin luchar. Y no sin ella. Todos lo miraron cuando levantó la espada. La hoja ardió con una línea de fuego líquido. Un rugido metálico resonó en el aire. Era la voz del acero reconociendo su propósito. Sareth lo observaba con los labios entreabiertos. Por primera vez, no como su igual, sino como suya. Las sirenas se activaron. Las alarmas rugieron como bestias. En la distancia, los cazas enemigos descendían dejando una estela negra. Los cielos de cárcel ardían. Manuel caminó junto a Sareth hasta la plataforma de defensa. Soldados de varias razas se formaban en filas, armados con lanzas de plasma y escudos energéticos. Él no tenía armadura. Solo la espada. Sareth se acercó y se quitó una de las placas de su pecho. Se la colocó sobre el torso desnudo, ajustándola con cuidado. No te vayas lejos de mí, le dijo, sin mirarlo. Nunca estuve más cerca de alguien en mi vida, respondió él. Y entonces cayó el primer misil. La tierra tembló. Las estructuras crujieron. Y la guerra comenzó. Manuel no pensaba. No analizaba. Se movía como si el acero guiara sus músculos, como si los recuerdos de otros cientos de luchas pasadas fluyeran a través de él. Cortaba. Esquivaba. Avanzaba. El campo de batalla no era un caos. Era una danza. Y él, el centro. Sareth combatía junto a él, una con su lanza, gritando órdenes, hiriendo sin misericordia. Se cubrían mutuamente como si llevaran combatiendo juntos toda la vida. En una ocasión, Manuel recibió un disparo que lo derribó de espaldas. Sareth gritó su nombre, pero él se levantó antes de que ella llegara. Con sangre en los labios, clavó la espada en el pecho de un soldado enemigo y continuó.
La primera oleada fue repelida al amanecer. Los cuerpos cubrían el campo como alfombras rotas. El silencio posterior era espeso, como si el planeta contuviera el aliento. Zaret caminó hacia Manuel. Ambos estaban cubiertos de heridas y sudor. Pero vivos. Ella se acercó, tomó su rostro con ambas manos, y lo besó sin palabras, sin promesas. Fue un beso que no hablaba de amor, sino de supervivencia. De respeto. De una certeza compartida. No volveré a pelear sola nunca más, susurró ella con voz rota. Manuel apoyó su frente contra la de ella. Tampoco yo. Detrás de ellos, en el horizonte, se alzaban nuevas naves enemigas. La espada tembló en su mano. Y él la apretó con más fuerza. Porque esto, apenas comenzaba. La victoria dejó un silencio espeso, como el eco de un grito contenido. El campo de batalla, ahora cubierto de humo y cuerpos, no ofrecía gloria, solo agotamiento. Manuel avanzaba por entre los restos de los enemigos, con la espada aún goteando sangre caliente. El metal parecía más oscuro, más pesado, como si también recordara cada golpe, cada vida extinguida. Zaret caminaba a su lado. La armadura estaba rota en varios puntos, su piel sangraba por múltiples cortes, pero ella no parecía notarlo. Su mirada estaba fija en las naves enemigas que se retiraban hacia el horizonte, como bestias heridas que aún planeaban volver. Ambos sabían que aquello no había sido más que una prueba. El verdadero ataque aún estaba por venir. Kardec no era un líder que se detuviera tras una sola derrota. Él calculaba, observaba, atacaba cuando el corazón ya creía haber ganado. El crepúsculo tiñó de púrpura el cielo mientras regresaban a la ciudad. Las torres de vigilancia ardían suavemente, como faros tristes. La gente los miraba pasar desde las sombras, sin vítores, sin festejos. Había gratitud, sí, pero también miedo. A lo que venía, a lo que representaban. Esa noche, la tensión no se disolvió. El aire era espeso. Las miradas entre los comandantes eran cortantes. Zaret convocó una reunión privada en el salón inferior del templo. Solo los miembros del alto círculo fueron admitidos. Y Manuel. Cuando entraron, la sala estaba ya ocupada. Tarn Bek, general de las fuerzas exteriores, se levantó de su asiento al verlos. Era alto, de piel azul opaca, y con ojos fríos que jamás parpadeaban. Había sido leal a Kardec durante años, hasta que Zaret derrocó parte del sistema imperial. Se le había concedido un lugar en el nuevo consejo. Un lugar que, en realidad, nunca aceptó del todo. Ha sido un espectáculo interesante, dijo Tarn, con la voz como hielo quebrado. Un humano que lidera nuestras tropas. Una espada que arde por un forastero. Una princesa, que olvida su linaje por un amante con sangre blanda. Zaret avanzó con paso firme. Sus ojos brillaban, pero no con ira. Con algo peor. Con determinación. ¿Tienes algo que decir, general? Sí. Tarn giró hacia los otros miembros del consejo. Esto es una traición. A nuestras costumbres. A nuestras tradiciones. A nuestra seguridad. Este humano ha traído el caos. La espada no debía ser entregada. El templo ha sido profanado. No lo ven, pero él es la grieta por la que Kardec nos destruirá desde dentro. Manuel no respondió. Ni siquiera se movió. Solo observaba. ¿Y qué propones? Preguntó Zaret con un susurro que heló la sala. Tarn no contestó con palabras. Su mano fue más rápida que un pensamiento. Una daga salió de su manga y voló en dirección a Zaret. Pero no llegó. El sonido de acero chocando con metal llenó el aire. La espada de Manuel se interpuso con un ángulo perfecto. La daga rebotó y cayó al suelo. En ese instante, Tarn se lanzó con velocidad brutal, sacando una segunda hoja y arremetiendo contra Zaret directamente. Todo fue instinto. Manuel giró, tomó impulso y atravesó el pecho del general con un solo corte limpio. El cuerpo de Tarn cayó de rodillas. Sus ojos ya vacíos. Zaret no se movió. Los miembros del consejo, que hasta entonces dudaban, se quedaron en un silencio sordo. Manuel bajó la espada. El brillo de la hoja era ahora carmesí. Las letras antiguas que recorrían su superficie parpadeaban como runas vivas. ¿Quién más duda? Preguntó Manuel sin levantar la voz. Zaret no dijo nada. Caminó hasta el cadáver y lo miró con una tristeza pesada, no por el hombre, sino por el hecho de que aún quedaban sombras dentro de sus propias filas. Horas después, en la terraza más alta del templo, ella y Manuel estaban solos.
La brisa arrastraba el olor a humo y piedra mojada. A lo lejos, los relámpagos azules del cinturón de asteroides iluminaban las montañas. Zaret no hablaba. Apoyaba los codos sobre el borde del mirador, con el cabello agitado por el viento. Parecía distante, pero su cuerpo estaba tenso, cargado, como si su alma se negara a relajarse. Manuel se acercó lentamente. La abrazó desde atrás, apoyando su frente en su hombro. «Estás ardiendo por dentro», le dijo, suavemente. «¿Por qué no lo dejas salir?» Ella soltó un suspiro profundo, como si cargara siglos en los pulmones. «Porque si dejo salir todo lo que siento, este planeta no aguantaría el grito». Se dio la vuelta y lo miró con los ojos brillando, no por lágrimas, sino por algo más potente. Furia contenida. Dolor. Deseo de que las cosas fueran distintas. «No quiero perderte», dijo, al fin. «Eres lo único que no puedo reemplazar». Manuel la besó, lento, profundo, sin urgencia. Fue un beso de promesa silenciosa. «Entonces mantente viva. Porque yo no pienso dejar que esto acabe contigo». Zaret apoyó la cabeza en su pecho. Y durante unos minutos, no existió la guerra. Ni las traiciones. Solo el calor del cuerpo ajeno. El ritmo del corazón. Pero ambos sabían que no duraría. En la oscuridad más allá de las montañas, algo se movía. El verdadero enemigo se acercaba. Y la espada ya comenzaba a cantar. La luna de cárcel emergió entre las nubes oscuras como un ojo vigilante, manchado por el reflejo del humo y las llamas que aún ardían en los bordes de la ciudad. La reconstrucción de las defensas había comenzado antes de que los cuerpos fueran retirados. No había tiempo para duelo. Cada piedra levantada era un suspiro robado a la muerte. Manuel entrenaba en silencio, en una de las plataformas exteriores del templo. Su torso desnudo brillaba de sudor bajo la luz fría. La espada no era solo un arma ahora. Era una extensión viva de sus pensamientos. Se movía con una fluidez que desafiaba la lógica humana, como si anticipara los movimientos antes de que él los imaginara. Zaret lo observaba desde las sombras, envuelta en su capa ceremonial. No llevaba armadura. No llevaba lanza. Solo silencio. Había algo en su mirada que no había estado ahí antes. Una tristeza resignada, densa, como si supiera que lo inevitable se aproximaba y que no tenía cómo detenerlo. Cuando Manuel sintió su presencia, bajó la espada con suavidad. No se giró, pero habló. «¿Cuándo será?» Zaret salió de la penumbra, caminando lentamente hacia él. Al anochecer de mañana. Kardec mandó su mensaje. No viene con flotas. No viene con naves. Viene él. Solo. A pie. Manuel frunció el ceño. El enemigo que lo había rodeado de ejércitos, de conspiraciones y traidores, ahora venía sin compañía. Quiere terminarlo con sus propias manos. Zaret asintió. Sus ojos bajaron hasta la espada. Quiere recuperar lo que cree suyo. A mí. A la espada. A su ley. Se acercó hasta quedar frente a Manuel. Estaban tan cerca que el aliento de uno calentaba la piel del otro. Ella deslizó los dedos por la cicatriz en el abdomen de él, una herida reciente aún enrojecida. «Si tú mueres, lo pierdo todo». Manuel tomó su mano y la llevó a su pecho, donde el corazón latía con una calma tensa. «Entonces no moriré. No mientras tú me esperes de pie». Zaret cerró los ojos por un instante. Luego, lo abrazó con fuerza, como si temiera que el universo la obligara a soltarlo. Horas después, el consejo se reunió en la sala de las columnas, una estructura antigua donde los tratados se sellaban y las guerras se terminaban. Era un lugar sagrado, y el aire dentro parecía más denso que el resto del planeta. Allí, Zaret y Manuel comparecieron ante los ancianos, no para pedir permiso, sino para hablar con claridad. «Acepto el desafío de Kardec», dijo Manuel sin levantar la voz. «Y propongo que el resultado de este combate determine el futuro de esta ciudad». Los murmullos estallaron. Algunos protestaban. Otros aplaudían en silencio. Los más antiguos solo observaban. Uno de ellos, una mujer ciega de rostro tatuado, se levantó. La tradición exige que antes de un duelo sagrado, ambos combatientes juren algo. No solo por la victoria, también por lo que están dispuestos a perder. Zaret miró a Manuel, y sin esperar más, se adelantó. «Yo juro que si él cae, moriré también. Porque ya no puedo separarme de lo que él es. Su fuego sostiene el mío». El consejo quedó en silencio. Manuel avanzó, tomó a Zaret de la mano y apretó con fuerza. «Y yo juro»,
que aunque mis huesos se quiebren y mi sangre bañe la tierra, no permitiré que su alma vuelva a ser una sombra bajo el dominio de ese monstruo. Prefiero morir libre a verla encadenada otra vez. El consejo lo aprobó. El juramento fue sellado. Ya no había marcha atrás. Esa noche, la ciudad fue un murmullo constante. Nadie dormía. Todos sabían lo que estaba por llegar. No un ejército. No una invasión. Una batalla que marcaría generaciones. Una decisión de destino. Zaret y Manuel se refugiaron en el antiguo altar del templo. Una cúpula de cristal cubría el cielo. Las estrellas caían en líneas largas como si lloraran. Allí no hablaron. No discutieron planes. No hubo estrategias. Solo piel contra piel. Manos buscando seguridad. Besos que no eran lujuria, sino necesidad de no desaparecer. Hicieron el amor como quien se aferra a la vida por última vez. Como si el universo fuera a quebrarse al amanecer. Como si la espada que yacía a 1 metro de ellos fuera el límite entre la eternidad y la pérdida. Zaret quedó dormida con la cabeza sobre el pecho de Manuel, escuchando su corazón como una canción que no quería olvidar. Manuel no durmió. Miró el techo transparente. El cielo parecía más oscuro que nunca. La espada reposaba a su lado. Silenciosa. Contenida. Y entonces, la sintió. Una presencia más allá de las murallas. Kardec había llegado. No con furia, sino con paciencia. El tipo de paciencia que solo los depredadores conocen antes del último salto. Y el suelo empezó a temblar. La ciudad entera contenía el aliento. Desde los balcones más altos hasta las cuevas donde los niños se escondían con sus madres, todo Cárcel permanecía en silencio. Ni un canto, ni una oración. Solo el sonido del viento que recorría las torres, como una profecía antigua recordando que, cuando dos destinos se enfrentan, todo lo demás debe callar. En el centro del valle sagrado, donde el polvo era blanco como ceniza y la tierra no aceptaba huellas salvo las de quienes tenían derecho a pisarla, Manuel aguardaba. Vestía una armadura ligera, adaptada a su cuerpo con la urgencia de quienes saben que el tiempo se acaba. La espada descansaba en su mano derecha, sin temblar. La runa en el filo brillaba con un resplandor bajo, como si contuviera un suspiro eterno. Frente a él, las puertas negras del portal ancestral comenzaron a abrirse. Del otro lado, avanzando solo, como una sombra que hubiera olvidado la luz, apareció Kardec. Era más alto de lo que Zaret había descrito. Más robusto. El rostro cubierto por una máscara metálica que solo dejaba ver unos ojos de fuego y rabia. Sus pasos eran lentos, medidos. En una mano llevaba una lanza doble, tallada en obsidiana. En la otra, nada. Su presencia era suficiente para eclipsar el paisaje. Era un dios caído. Un tirano sin corona. Y no necesitaba presentarse. Manuel lo esperó sin moverse. Kardec se detuvo a 10 pasos. Su voz, cuando habló, fue como el eco de una caverna húmeda. Has robado algo que no te pertenece. Manuel alzó la espada. Tú perdiste algo que nunca supiste amar. Kardec avanzó sin gritar, sin declararlo. El combate comenzó sin una palabra más. El primer impacto fue brutal. Lanza contra espada. Fuerza bruta contra técnica viva. La tierra se resquebrajó bajo ellos. Los campos cercanos temblaron. Incluso los cielos parecieron agrietarse. Cada golpe de Kardec era como el choque de un planeta. Cada bloqueo de Manuel, una sinfonía de precisión templada por el amor. Pero el tirano no era un guerrero cualquiera. Había nacido para la guerra. Era pura destrucción. Y Manuel, solo era humano. En uno de los choques, la lanza le abrió el costado, y la sangre brotó como una serpiente roja. Cayó de rodillas. Kardec levantó su arma, seguro de que el golpe final estaba cerca. Pero entonces Zaret gritó desde lo alto del templo. No. Kardec se detuvo. Ese no era el grito de una mujer rogando. Era una orden del alma. Una sentencia. Zaret descendió como un rayo envuelto en acero. Los sacerdotes intentaron detenerla, pero nadie podía frenar a quien ha decidido amar sin condiciones. Aterrizó entre los dos, lanzando su propia lanza al suelo. Si quieres terminar esto, me matas a mí primero. Kardec miró a su exesposa, esa criatura que alguna vez quiso poseer, y que ahora brillaba con una luz que nunca le perteneció. Te arrastras por un humano. Zaret se giró hacia Manuel, que sangraba en la tierra, apoyado en su espada. No me arrastro. Me elevo con él. El tirano rugió,
pero ese rugido no fue de furia. Fue de miedo. Por primera vez, comprendía que ya había perdido. Y entonces Manuel se levantó. Apenas podía sostenerse, pero sus piernas obedecían al deseo de protegerla. La espada se alzó de nuevo. No por odio. No por venganza. Por amor. El último choque fue silencioso. Solo acero y voluntad. Kardec embistió. Manuel esquivó con un giro imposible, girando sobre un tobillo cubierto de barro y sangre. La espada se deslizó como viento entre montañas. No cortó carne. Cortó energía. Cortó vínculo. La lanza de Kardec se rompió. Cayó de rodillas. Y por primera vez, sin máscara, mostró un rostro vencido. Viejo. Desgastado. Perdido. Manuel no lo mató. Solo bajó la espada. Y le dijo una única frase. El poder no está en lo que posees. Está en lo que eliges liberar. Kardec no respondió. Fue llevado, sin cadenas, por sus propios seguidores, que lo miraban ahora como una estatua rota. La batalla había terminado. Pero no la historia. Días después, las campanas del templo sonaron por algo que no ocurría desde hacía 1000 siglos. Una unión sagrada. Saret caminaba hacia Manuel por el corredor ceremonial, vestida no con ropas de realeza, sino con un traje sencillo de guerrera en blanco y plata. Su cabello suelto danzaba al ritmo del viento, y sus ojos no tenían sombra. Solo luz. Manuel esperaba junto al altar, con una sonrisa cansada, una cicatriz nueva en la mejilla y una paz que jamás había sentido. Cuando se tomaron de las manos, no hubo necesidad de votos largos. Solo 2 palabras. Nos elegimos. Y así fue. Carcel renació. El templo fue reconstruido con cristales nuevos que brillaban como estrellas. La espada fue sellada en una cámara sagrada, no como arma, sino como símbolo de amor eterno. Y Saret, la guerrera que una vez fue esclava, ahora era reina de su propio destino. Junto al humano que no vino a conquistar, sino a sanar. Y cada noche, desde entonces, cuando las estrellas titilaban, se escuchaba una voz que susurraba en el viento. Ella lo liberó. Él la eligió. Y juntos, forjaron un mundo que jamás volvería a arder en soledad.